Iniciar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este tiempo y por este momento, Señor. Gracias, Padre amado, por todas las personas que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, buscando tu presencia, buscando un momento, Señor, donde queremos dedicarte a ti este tiempo, Señor, y buscando también tu protección. Amado Padre Celestial, bendice cada una de las personas que está reunida aquí, bendice cada uno de sus sueños, sus planes, los anhelos de su corazón. Y te pido, Señor, que tú seas ocupándote de cada una de sus necesidades, Señor. Y también te pido por las personas que aún no han llegado, que no están con nosotros ahorita, Señor, pero te pido que también tú te ocupes de ellos y de cada una de sus necesidades. Quédate con nosotros, Padre amado. Bendice a Andrés y la palabra que él nos va a compartir hoy, que seas guiándolo tú a través, hablando tú a través de él, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo. Listo. Listo, Andrés. Bueno, entonces vamos a iniciar con este tema que es espectacular y pues el nombre mismo lo dice, recibe poder de Dios. O sea, este tema de hoy es poderoso. ¿Listo? Bueno, entonces, para iniciar, yo quiero que empecemos por definir qué es poder o qué es un poder. Y pues si nosotros lo buscamos en Google o en un diccionario, pues poder es tener la capacidad o facultad de hacer una determinada cosa, ¿sí? También de pronto, de acuerdo a las ciencias sociales, es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u otras organizaciones. Pero cuando yo escucho la palabra poder o escucho la palabra poderes, para mí es inevitable pensar en un superhéroe. ¿Sí? Yo creo que para todos nosotros es inevitable pensar en superhéroes. Es más, yo creo que a Mayuri y a mí, de una se nos viene a la cabeza pensar en superhéroes. Y nos gustan mucho los superhéroes, ¿sí? Es más, yo creo que esto se ve mucho a nuestros hijos. Obviamente por ellos nos encantan las películas de superhéroes, ¿sí? Todo lo que es de Marvel y todo esto de los Avengers y demás, nos fascina por nuestros hijos. Sí, nos encantan mucho los superhéroes, pero creo que también eso tiene que ver mucho con que tenemos una cierta fascinación con los poderes sobrenaturales, ¿no? Y creo que eso viene de nosotros desde niños, ¿sí? Tenemos cierta fascinación con cómo estos superhéroes hacen uso de esos poderes sobrenaturales. Entonces nos encanta ver cómo otros, o sea, estos superhéroes, tienen la capacidad de hacer cosas impensables o inimaginables para nosotros como seres humanos. Sin embargo, creo que nosotros, los seres humanos, y quizá muy en el fondo algunos o a otros está muy a flor de piel, tenemos un cierto anhelo por ayudar al necesitado, como los superhéroes. ¿Sí? Tenemos como esa necesidad de querer ayudar, de querer socorrer, ¿no? De querer socorrer o rescatar a alguien que está en dificultades, que está pasando por alguna adversidad, no sé, una dificultad, aquel que está en problemas. Queremos siempre ayudar. Yo creo que, y sobre todo desde niños, tenemos como ese anhelo de ayudar al necesitado. Entonces, efectivamente esto se manifiesta en nosotros desde que somos niños, soñamos y anhelamos con tener ciertos tipos de profesiones, como por ejemplo ser bomberos, ser policías, ser médicos, enfermeros, algo donde podamos ayudarle a los demás a solucionar sus problemas. Entonces, recordemos que cuando éramos niños decíamos con mucha frecuencia, eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Cuando sea grande voy a hacer esto o esto, voy a ser bombero, voy a ser médico, voy a ser policía, voy a ser soldado del Ejército Nacional, en fin. Entonces siempre soñamos con tener una profesión o un oficio donde tuviéramos como esa posibilidad de ser héroes o superhéroes. Ahora, volviendo a los superhéroes, quizá la película que a mí más me ha marcado, que más me ha impactado, yo creo que a muchos de nosotros, pues fue Superman, ¿sí? Yo creo que
de los que estamos aquí, estamos como en una edad promedio, en una edad similar. Entonces, la primera película de Superman, que fue del año 78, no sé, yo creo que ya que algunos la estarán recordando, que fue la original del año 78, que el actor era Christopher Reeve, y él hacía, pues obviamente, a Clark Kent, ¿no? A Clark Kent cuando era el humano, ¿no? O sea, se hacía pasar como un ser humano. Entonces, pero cuando inicia la película, y a mí sobre todo lo que me impactó de esa película era cómo iniciaba, ¿no? Entonces, era la escena donde estaba el bebé, o sea, cuando Superman era bebé, y lo tenía en sus manos el papá, que el actor de ese personaje del papá de Superman era Marlon Brando. Entonces, este personaje pone al bebé, o sea, Kal-El se llama el bebé, o sea, Clark Kent en su nombre kryptoniano era Kal-El. Entonces, su papá, el personaje de Marlon Brando, pone al bebé en una especie de cuna que termina siendo como una nave que luego es enviada a la Tierra. Ahora, aunque este bebé es enviado a la Tierra para salvarlo de la destrucción de su planeta, o sea, de Krypton, de alguna manera llegó a la Tierra para salvar a la humanidad de la maldad. ¿Sí? Entonces, pongámosle cuidado a eso. O sea, este bebé fue mandado a la Tierra para salvarlo de la destrucción de su propio planeta, pero como, digamos que plan secundario, fue enviado a la Tierra para salvar a la humanidad de la maldad. ¿Sí? Ahora, cuando yo pienso en esa escena, ¿sí? Cuando recuerdo esa escena, inmediatamente pienso en Jesús y en Dios Padre. ¿Sí? Pienso en Jesús, Hijo, y en Dios Padre. Y me viene a la mente el siguiente pasaje. Si quieres, lo vemos en pantalla, Mayuri. Dice Juan 3:16. Uh-huh. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh-huh. Exacto. Entonces, obviamente, Superman, ¿sí? Puede salvar a la humanidad porque tiene poderes, ¿sí? Pero con Superman y como con todo superhéroe hay un gran problema, ¿sí? Y es que por alguna razón, en algún momento, y sobre todo en el momento más importante, ellos pierden sus poderes. Y eso le pasó a Superman muchas veces. Por alguna razón alguien se le acercaba con kriptonita y perdía sus poderes. Entonces, obviamente, es una estrategia cinematográfica para darle más drama al asunto, pero siempre, por esa razón, perdió sus poderes. Y siempre es como el punto débil de los superhéroes, ¿no? Hay algo que hace que pierdan sus poderes. Pero entonces, hoy quiero hablarles sobre el gran poder que Jesús tiene y con el cual ha salvado a la humanidad. Ahora, lastimosamente, no a toda la humanidad, porque no todos quieren ser salvos. O sea, Jesús quiere salvarnos a todos, o Dios a través de Jesús quiere salvar a la humanidad, pero no todos quieren ser salvos, sino solo aquellos que en Él creen, ¿sí? Solo aquellos que en Él creen pueden ser salvos. Entonces vamos a ver el siguiente texto, Mateo 3:16. Y ¿Sí lo lees? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Uh-huh. Bueno, entonces aquí empieza a suceder algo muy importante en la vida de Jesús. Entonces, este pasaje nos relata desde la óptica de Mateo, quien fue que escribió este evangelio, cómo Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y quiero que ponga mucho cuidado a esto, Juan el Bautista, el que bautizaba con agua, ¿sí? Él bautizaba con agua. Después de que Jesús es sumergido en el agua y emerge o sale del agua, los cielos se abren y el Espíritu Santo de Dios se posa sobre Jesús en forma de paloma, ¿sí? Entonces miren lo que está comenzando a suceder en este pasaje. Posterior a esto, en el verso 17, retumba una potente voz en los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense esa pequeña línea de texto retumbando en los cielos y en la tierra,
¿sí? En la voz de Dios, que, o sea, debe ser algo wow. Entonces, como dicen los muchachos, esto debe ser épico, ¿sí? No sé si han escuchado de pronto a, bueno, quienes tienen los niños todavía bebés, quienes de pronto han escuchado a un sobrino o un primo, un primito que dice, wow, épico, ¿sí? Entonces, esto es épico, ¿sí? Ningún superhéroe tendría la dicha o el privilegio de que la majestuosa voz de Dios, que retumba como un trueno, haga semejante proclamación, porque esto es una gran proclamación. Ningún superhéroe tiene ese gran privilegio. Ese honor solo lo tiene el Hijo amado de Dios, Jesús. Entonces, esta es la escena en que Jesús recibe sus poderes. El poder del cielo se posa sobre él, enviado por el mismo Dios, su Padre, nuestro Padre. ¿Sí? O sea, él es su Padre, pero también es nuestro Padre. Y siguiendo en modo de superhéroes o en modo de cine, ¿sí? Quiero que veamos la escena desde otra óptica u otra perspectiva, ¿sí? Otra perspectiva que es esta, es la mirada desde el mismo, de Juan el Bautista, relatada por el apóstol Juan. Y vamos a ver el siguiente texto. Juan 1, 32, 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en muchas películas de superhéroes siempre hay un personaje u otro superhéroe que se adelanta al principal, ¿sí? Para hacer algo de inteligencia, como investigación de campo, no sé. Pero en el caso de Juan el Bautista, él lo que hizo fue preparar el camino, abonar el terreno para Jesús, ¿sí? Ahora, no quiero decir con esto de que lo que estaba haciendo Juan el Bautista era poco o era secundario, al contrario, lo que estaba haciendo Juan el Bautista era súper necesario, ¿sí? Recordemos que en el pasaje anterior dice, el que me envió, ¿y quién lo envió? O sea, Dios mismo, ¿sí? Y eso está escrito en Lucas 3:2, no lo vamos a ver ahora, pero así lo dice, o sea, Dios es el que le da esa misión a Juan el Bautista, a bautizar con agua, ¿sí? El que me envió a bautizar con agua, dice más adelante, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, el mismo que lo envió a bautizar con agua, le dijo, a quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, en otras palabras, sobre aquel que se posa la paloma es quien tiene el poder. Y esto también es muy épico, como dicen los muchachos, es épico. Ese es el que tiene el poder. Sobre quien se posa el Espíritu Santo, sobre quien se posa la paloma, ese tiene el poder. Él tiene el poder y ese es Jesús. Entonces, qué relación hay entre el bautizo con agua con el Espíritu Santo de Dios? Pues recordemos esa famosa charla o conversación que Jesús tiene con Nicodemo y que la estuvimos estudiando en reuniones anteriores. Nicodemo era el fariseo y maestro de la ley. Entonces veamos Juan 3, 4 al 5. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, lo que nos dice que para recibir el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, tenemos que limpiarnos de nuestra vieja forma de vivir, limpiarnos, ¿sí? Tenemos que limpiarnos de esos comportamientos, de esos comportamientos malucos, feos, esos hábitos que no son dignos de Dios, que no son agradables a Él. Entonces, vamos a recibir un poder que es un privilegio. O sea, el poder que Dios nos da es un privilegio. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura de ese privilegio. Si te vas a poner tu nuevo traje superhéroe,
y yo creo que eso también sucede en las películas de superhéroes, cualquier superhéroe que se vaya a poner su traje de superhéroe tiene que estar limpio, pulcro, bañado, como lo quieran decir, pero tiene que estar limpio. Entonces Jesús también lo hizo y él dio el ejemplo, él se sumergió en el agua y emergió de ella para recibir el poder de Dios, poder de lo alto, poder celestial. Y lo que más me impresiona es que Dios Padre y Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y su Santo Espíritu, que también es el Espíritu de Jesús mismo, el Espíritu de Cristo, quieren que entremos a su reino, a su castillo real. O sea, eso es lo que la Trinidad quiere, o Dios manifestado en sus tres personas, es lo que quiere, que estemos, que entremos a su reino de Dios, a su reino celestial, a su castillo real, y quieren que seamos parte de ese reino celestial, que nosotros, sus hijos, seamos parte de ese reino celestial, y quieren compartir su poder, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Sí? ¡Wow! O sea, eso es wow. O sea, que el Espíritu Santo de Dios, todo ese poder que viene de lo alto, esté en nosotros. Ahora, cuando Jesús ya estaba preparando su partida, o sea, ya nos vamos, digamos, acá estamos en Juan 3, nos vamos a adelantar más adelante a Juan 14. Entonces, varias veces le recuerda a los discípulos que no los va a dejar solos, ¿sí? No los va a dejar solos. Y en este capítulo 14 de Juan, que es el mismo donde Jesús le dice al incrédulo Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, en este mismo capítulo, en Juan 14, 26, Jesús les dice, por favor, tu micrófono mayor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, nosotros cuando leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, ahí está todo lo que Jesús nos ha dicho, ¿sí? Pero también necesitamos, no, o sea, la palabra no funciona sola. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para que quite ese velo, ¿sí? Eso que no nos permite quizá entender lo que está escrito ahí e interpretarlo y entenderlo como Dios quiere. Y por eso es que Jesús muchas veces decía, el que tiene ojos que vea y el que tiene oídos que oiga, ¿sí? Eso se refiere a que el que entienda, ¿sí? El que escuche, entienda, ¿sí? Y quítense ese velo para que puedan entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, algunos superhéroes cuando se van o se despiden, ¿sí? de todo su equipo de superhéroes, ¿sí? Dejan una misión y Jesús también lo hizo, ¿sí? Pues si ponemos a Jesús como en un plano también de superhéroes, obviamente Jesús sería el superhéroe de todos los superhéroes, el más, ¿sí? Entonces, Él nos comparte, ahora, la diferencia con los demás superhéroes es que Jesús, ¿sí? Nos comparte su gran poder y nos da instrucciones muy específicas de cómo usarlo, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Mateo 28, 19, por ejemplo, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran misión que Él nos ha dejado a nosotros como cristianos. Esta es la gran comisión, ¿sí? Esta es como, es nuestra, ¿cómo le podríamos decir? Es algo que está marcado en nosotros como cristianos de lo que Dios quiere, de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para Él. Es la gran comisión que Él nos ha dado. Entonces, esta es una misión dura, es una misión compleja. Digamos, lo que estamos haciendo aquí en este momento es parte de esa misión, ¿sí? Y como decían nuestras abuelas, quizá esto podría decirse que es una misión para machos, ¿sí? Pero Él nos ha dejado un gran poder, ¿sí? Él no nos va a dejar solos. Y Él tampoco va a dejar que nosotros nos rindamos o nos dobleguemos. El poder que Jesús nos ha dejado no es un poder cobarde. El poder que Jesús nos ha dejado no se pierde tampoco como los otros superhéroes a veces perdían sus poderes.
Entonces, el poder que Jesús nos ha dejado es un espíritu grande, es un espíritu de poder, es un poder que no tiene barreras, no tiene obstáculos. Y por eso vamos a ver el siguiente texto. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y quiero Amén. que se lo tenga muy en mente. Este texto de pronto ya lo hemos mirado antes, pero es de verdad que es un texto que, así como Juan 3:16 y como Mateo 28:19, que es la gran comisión, este texto también, o sea, debemos tenerlo marcado, guardado y hasta memorizado si es posible, porque esto también nos sirve para nosotros guerrear y proclamar el espíritu de poder que Dios ha dejado en nosotros. Ahora, hay una frase muy memorable y que yo sé que hasta mi hijo se la sabe de memoria, que dice que todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Y eso creo que lo dijo Stan Lee, uno de los creadores de, pero era, bueno, en fin, por acá me está hablando mi hijo. Bueno, mi hijo me dice que es un personaje creo que de Spider-Man, que es el tío Ben, que le dice a su sobrino, que es Spider-Man, y le dice, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pues así es, todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero más que una responsabilidad con Dios, ¿sí? Este poder, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, significa un gran compromiso, ¿sí? Y este compromiso requiere ciertas condiciones. O sea, Dios nos da este poder, pero si nosotros cumplimos con ciertas condiciones. Entonces, este poder vive en nosotros si realmente vivimos en el Espíritu. Y recordemos lo que decíamos antes cuando Jesús le hablaba a Nicodemo. Cuando realmente vivimos en el Espíritu y no en la carne, tenemos que mantenernos limpios en Él, para Él y por Él, ¿sí? O sea, todo es hecho por Él, para Él y a través de Él. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos limpios por Él, para Él y por Él. Romanos 8:9 dice, y si me haces el favor lo lees. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Uh-huh. No es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De ¿Sí? Cristo. El Espíritu de Cristo no es de Él. Ahora, quiero que tengamos en cuenta, cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor y mi Salvador, o Jesús es mi Salvador y mi Señor, ¿sí? O sea, muchos a veces por conveniencia decimos, sí, Jesús es mi Salvador. Cuando decimos que es mi Salvador es como si dijéramos, bueno, yo recibo, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, entonces yo doy, yo obedezco, ¿sí? Yo devuelvo de alguna manera de lo que Él me ha dado, ¿sí? Yo retorno, ¿sí? O sea, hay una verdadera relación. Si solo digo es mi Salvador, pues solamente estoy recibiendo y seguramente no estoy haciendo lo que dice este pasaje. No soy de Él. Tengo que ser de Él. Entonces, solo si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, solo si dependemos de Él, solo si le pertenecemos a Él, el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. Solo si le pertenecemos a Él. Romanos 8:11 dice lo siguiente, ¿me haces el favor y lo lees? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Uh-huh. Nos, el, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, es un espíritu que tiene ese poder. Es un poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿sí? Entonces, o sea, es un poder como dice acá, que vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahora, quizás sí, nos vamos a pensar en ese contexto de que si
por alguna razón alguien fallece o alguien está a punto de morir, entonces inmediatamente el Espíritu Santo de Dios lo va a resucitar. No, no quiere decir eso. O sea, eh, los milagros y las cosas que sucedieron en la época de Jesús sucedieron por razones muy, muy específicas, ¿sí? Y pues en esta reunión pues no vamos a hablar exactamente sobre eso, pero a lo que sí quiero referirme es que este espíritu renueva nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras mentes. Y eso es a lo que realmente yo quiero que le pongamos mucha atención, ¿sí? Vivifica y renueva nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras mentes para vivir conforme a su propósito celestial en nosotros. Ahora, eso quiere decir que ya no hay temor en nosotros, ya no hay miedo. Ahora hay poder en su espíritu, pero no es un poder o autoridad para doblegar al otro. Y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, que lo aprendamos muy bien. El poder que Dios nos da a través de su espíritu es un poder, autoridad, no para doblegar al otro, ¿sí? Sino para amar al otro, ¿sí? Y esto es como lo disruptivo del mensaje de Jesús. Esto es como lo contrario a quizá muchos otros mensajes de que nos ponen a los seres humanos como seres valientes que son capaces de todo contra todo. Y el mensaje de Jesús es completamente diferente, ¿sí? O sea, nosotros podemos contra todo, pero a través del amor, por ejemplo, ¿sí? Es un poder que no doblega al otro, sino que es un poder que nos enseña a amar, nos da la capacidad de amar al otro, aún nosotros en nuestras fuerzas no estemos en capacidad de amar al otro. Ahora, tampoco es un poder para dominar o para manipular al otro, sino para dominarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si ven cómo Jesús cambia la cosa, cómo Jesús a través de este poder nos cambia lo que quizá nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra carne quisiéramos hacer, ¿sí? Entonces ya no vamos a querer dominar al otro, sino dominarnos a nosotros mismos, y por eso hablamos del autocontrol o del dominio propio, de la autodisciplina. Es un poder que busca el carácter e imagen de Dios en nosotros para encontrar equilibrio, disciplina y autocontrol en nuestras vidas a través del amor, la bondad, del gozo y sobre todo la fe, ¿sí? Y obviamente el amor del que hemos estado hablando. Y en otra reunión más adelante vamos a estar hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Pero entonces, bueno, ya para ir terminando, vamos a ver Romanos 8, 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ya no somos esclavos del mundo, ¿sí? Ahora somos superhéroes. Ahora somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo acá, somos coherederos con Cristo. O sea, es como si Dios nos pusiera al mismo nivel que Cristo, ¿sí? Coherederos con Cristo del trono de gracia. Si es que padecemos juntamente con Él, lo que significa que este camino no va a ser fácil, ¿sí? No va a ser fácil, van a haber tribulaciones, van a haber aflicciones, como lo dijo Jesús, pero seremos glorificados con Él, seremos glorificados. Y sigamos con el siguiente texto. Romanos Ajá. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción, del cual hablamos en la reunión anterior, cuando estuvimos hablando sobre ser hijos de Dios. Y este poder nos hace fuertes en el mundo para combatir precisamente las cosas del mundo. Pero también este poder nos acerca más a Dios. O sea, no podemos recibir este poder para hacer las cosas que nuestro corazón o nuestra carne anhele, sino para que nosotros combatamos las cosas del mundo, pero también que este poder nos acerque más a Dios.
nos hace ajenos al mundo, pero nos hace más dependientes de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Él quiere. Y el mismo Espíritu de Cristo, que es del cual acá Pablo hace mención en este verso, es el mismo Espíritu de Cristo que clama, Papito Dios, Abba Padre. Entonces, ahora somos superhéroes, somos soldados fuertes y aguerridos, pero seguimos siendo sus hijos amados, ¿sí? Sus hijitos amados. Y por eso podemos decirle, Papito Dios, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ya tengo el Espíritu Santo de Dios que tú me has dado. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Eso es lo que Él quiere que hagamos. Somos fuertes y aguerridos, pero podemos ir a Él con todo el amor, con todo el cariño, con toda la devoción. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Sí, que nos rindamos a Él. No que nos rindamos al mundo, sino que nos rindamos a Él. Entonces, eso es el mensaje que hoy quería traer para ustedes. Espero que sea de bendición para todos y todas. Y de verdad que para mí también ha sido una bendición. ¿Tu micrófono, Mayuri? Muchísimas gracias, Andrés. De verdad que creo que vamos con mucho poder. Amén. Entonces vamos a terminar con una oración y ahora nos volvemos a conectar si algo. ¿Listo? Em, si ustedes quieren, podemos repetir esta oración para que abramos nuestro corazón y de verdad recibamos ese poder de Jesús. ¿Listo? Amado Padre Celestial, hoy estamos ante ti para decirte que te necesitamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor y necesitamos tu poder. Queremos recibirte, Señor, y pedirte que entres a nuestra vida, que entres a nuestro corazón y que tomes el control de cada una de las áreas de nuestra vida. Hoy te pedimos que tu presencia nos acompañe y tu poder nos respalde en cada cosa que hagamos, en todo lo que emprendamos, Señor. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas. Y tú dices en tu palabra que tú nos perdonarás si nosotros venimos ante ti con un corazón sincero y arrepentido. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia, tu amor y tu poder esté sobre cada uno de nosotros. Bendice cada familia, bendice cada hogar y bendice mi vida. Hoy te pido, Espíritu Santo, que entres a mi corazón y que tomes el control, Señor, para poder, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Quédate con nosotros, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.